Comenté en el grupo que estoy teniendo actualmente que estas dos clases que me han asignado son bastante importantes porque básicamente de acá va a salir su examen. No les voy a poner cosas extravagantes ni casos clínicos radiológicos sacados de ninguna página radiológica como para que ustedes se puedan confundir. Ustedes son alumnos de pregrado, no necesitan saber cosas tal vez profundas de especialidad como si nosotros estamos en la obligación de saber. Es por eso que básicamente el examen, su pasito, todo eso lo he elaborado en base a las dos clases que tengo. Pero ojo, eso no significa que todas las diapositivas van a estar incluidas o van a estar colgadas para que ustedes las estudien, porque sería muy fácil y muy cómodo tal vez para los que no han venido agarrar y memorizar algunas cosas, ¿no? Entonces, el tema que me han asignado son patologías de la columna vertebral en general. Se han dado cuenta que en realidad es un tema bastante extenso, por lo cual lo han dividido en dos segmentos. En esta oportunidad solamente vamos a hablar de patologías de la columna vertebral propiamente dichas. Todas las patologías del disco, del canal medular, las estoy dejando para la segunda parte. Es un tema bastante extenso, la segunda parte es más o menos pesado. Esta es la parte, por así decirles de alguna forma, más fácil, más sencilla, más didáctica, corta. También tengo menos de como 40 y tantas diapositivas, entonces les pido por favor que no se duerman, que presten la máxima atención y le saquemos provecho hoy día, ¿sí? Cualquier duda pueden interrumpir durante el desarrollo o en todo caso también al final. Díganme antes de eso, ¿tienen alguna clase después? Pero tenemos asignado hasta las 7:45, ¿no? Pero ese doctor estaba delante de mi clase. Están apurados entonces. Bueno, para hablar de patologías de la columna vertebral, primero la columna hay que definirla, que es una estructura osteofibrocartilaginosa, ¿sí? Básicamente, ¿para qué ayuda la columna? Protege la médula espinal, está protegiendo la médula espinal de cualquier tipo de traumatismo y aparte ayuda en el centro de gravedad, ¿cierto? Entonces, como introducción, solamente para recordar, tenemos 33 vértebras, de las cuales 7 son cervicales, 12 son dorsales, 5 son lumbares, 5 sacras y 4 coxillas. Eso está en asterisco porque ustedes saben que eso puede variar, ¿cierto? No es algo definido. Entonces, para definir qué es una vértebra, miren acá, les he puesto dos imágenes, tanto en axial como en sagital. La vértebra, el cuerpo, está señalando en axial el cuerpo propiamente dicho, el cuerpo en sagital, el mismo cuerpo, los pedículos, ¿sí? Los pedículos, las láminas está dada por la escotadura superior, inferior y posteriormente los agujeros intervertebrales, perdón, los agujeros de confusión, sí. Las láminas posteriores que están viendo acá, las apófisis transversas, que son estas, las apófisis espinosas y las carillas articulares. Dentro de las patologías de la columna vertebral que vamos a tocar a continuación, vamos a hablar algo de malformaciones congénitas, trastornos de alineación, lesiones inflamatorias, patología infecciosa,
esponjosa y tumores. Ojo que solamente vamos a tocar lo que es de la columna vertebral propiamente dicha. Entonces, dentro de los procesos congénitos de la columna vertebral tenemos básicamente dos grandes grupos. Los simples, los simples y los complejos. Los simples básicamente no se van a presentar concomitantemente o no van a ocasionar una deformación ósea. Al decir deformación ósea me refiero básicamente a lo que es cifosis, escoliosis o lordosis o hiperlordosis, también han escuchado hablar, ¿cierto? Y cuando me refiero a las complejas, se refiere cuando van de la mano con estas patologías que les acabo de mencionar. Entonces, dentro de los procesos congénitos de la columna vertebral se pueden dar esto. Se puede dar una agenesia, que es raro, las semivértebras, las vértebras en cuña, que muchas veces lo confundimos, pensamos que una hemivértebra y una vértebra en cuña son iguales. Ahora vamos a ver las diferencias. Una vértebra en mariposa o butterfly, ¿no? Esos son básicamente los procesos y los defectos de segmentación vendrían a ser el síndrome de Klippel-Feil, la asimilación del atlas, que se da en 0.5 más o menos de las personas, y las malformaciones espinales, que lo vamos a tocar en el segundo bloque. Cuando hablamos de mi vértebra propiamente dicha, tenemos que tomar en cuenta que solamente vamos a observar medio cuerpo vertebral, la mitad de un cuerpo vertebral. Entonces, los cuerpos vertebrales se van a desarrollar de forma completamente asimétrica. ¿Y qué es lo que va a ocasionar esto? ¿Se acuerdan que les hablé de las malformaciones que van de la mano con las alteraciones complejas? Entonces, esta vendría a ser una de esas. ¿Por qué? Porque por la hemivértebra se va a ocasionar una consecuente escoliosis. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado de la hemivértebra. Generalmente no va a poseer apófisis y van a presentar un solo pedículo. Grábense eso, va a presentar la una de hemivértebra un solo pedículo. Entonces acá tenemos una clásica hemivértebra definida como el fracaso del desarrollo o hipoplasia de uno de los centros laterales de condrificación del cuerpo vertebral. Aquí lo podemos reconocer en radiografías, ¿no? Aquí están viendo, ¿sí?, la hemivértebra. Y si me queda alguna duda, porque puedo pensar que también es una vértebra en mariposa, tal vez, le pido tomografía a este paciente. Le pido tomografía y aquí veo la mitad de una vértebra, justamente lo que estábamos hablando en un inicio, ¿sí? ¿De qué lado es mi vértebra? Me pueden decir del lado derecho, ¿no? O sea, del lado derecho ha faltado desarrollar el cuerpo vertebral. ¿Sí me dejo entender? Igualmente acá en la reconstrucción 3D. Es una hemivértebra de L4 y consecuentemente que está ocasionando una leve escoliosis, una leve desviación de la columna vertebral hacia el lado izquierdo. Vamos a tocar también el tema de escoliosis. Acá también tenemos una hemivértebra, ¿sí? Pero esta hemivértebra es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque está ocasionando una escoliosis mucho más marcada. ¿Me pueden decir de qué lado es la escoliosis? Derecha, muy bien. Igualmente acá, ¿no? Estos son estudios radiográficos. Entonces acá en esta reconstrucción 3D igualmente tengo la hemivértebra, miren el pedacito de cuerpo vertebral. ¿De qué lado? Derecha. Y mi escoliosis, mi curva escoliótica, ¿qué es? Derecha. ¿Están seguros? Mi vértebra, sí, ¿no? Izquierda. Después, también tenemos las famosas vértebras en cuña. Miren, ya estamos hablando de vértebra en cuña. Entonces, a diferencia de los otros, este sí va a presentar pedículos a ambos lados, pero van a tener una diferencia de altura entre los márgenes opuestos, mayor al 50%, con vértebras adyacentes relativamente normales. Al final les voy a enseñar que generalmente las semivértebras generalmente no van solas, van asociadas a otros tipos de malformaciones. Cuando yo encuentro una hemivértebra
vértebra, aparte de la escoliosis que obviamente voy a encontrar, ¿sí? Lo que voy a tener generalmente es asociación con otro tipo de malformaciones, como ser cual la vértebra en mariposa y otras malformaciones asociadas. Mientras la vértebra en cuña puede pasar muchas veces desapercibida. Yo puedo tener una paciente mayor de edad, qué sé yo, que nunca se ha sacado un estudio radiográfico, pero que toda la vida, desde joven, tal vez ha referido dolor de espalda, ha tenido bastante dolor de espalda, tal vez irradiación ciática, y justo ha sucedido que esta paciente se ha caído y le podemos poner algún tipo de asociación con eso, si podemos pensar que puede ser un traumatismo, ¿no? Pero si le sacamos un estudio tomográfico, un estudio en 3D y nos dan esto, entonces más le ponen ustedes atención al traumatismo o a esto. Entonces tienen que, cuando lean las preguntas, chicos, del banco de preguntas que he elaborado, siempre pónganse a pensar. A veces hay un poquito de juego en esto de los antecedentes, como para que ustedes se puedan equivocar. Por eso les estoy mencionando, si es que ven en algún lado que puede haber asociación con un traumatismo, miren bien la imagen, porque la imagen puede ser que secundario a eso, por eso les acabo de decir, secundario a eso tengo una patología de fondo, como ser este caso, ¿no? Puede ser este caso, una vértebra en cuña. ¿Sí? Las vértebras en mariposa o las famosas butterfly, ¿no? Entonces, estas también van a presentar pedículos a cada lado, igual que el anterior, pero el cuerpo vertebral va a mostrar una escotadura o defecto parcial, así como están viendo acá en la imagen, ¿sí? Yo lo asocio esto como una corbatita Michi, ¿sí? No sé si ustedes más o menos le ven esta forma. No está descrito, pero miren, es como una corbatita Michi, ¿no? Entonces, si ven esta lesión, no vayan a pensar que es una vértebra en cuña, no vayan a pensar que es una hemivértebra. ¿Por qué? Porque se van a diferenciar por los pedículos también, ¿no? Pero la forma, miren, porque todas estas que estoy mencionando están asociadas con escoliosis, si se dan cuenta. Entonces, no se dejen llevar por las escoliosis. Miren bien la vértebra afectada, ¿sí? Acá tengo una vértebra en mariposa. Y acá más abajo, ¿qué cosa tengo? ¿Alguien me puede decir? Una hemivértebra, muy bien. Por eso les decía, generalmente, cuando tengo este otro tipo de patologías, a excepción de las vértebras en cuña, casi siempre las hemivértebras van a estar acompañadas de las vértebras en mariposas o viceversa, ¿ya? Entonces van a predisponer generalmente cifosis y van a ser causa de escoliosis cuando el desarrollo de cada hemicuerpo es asimétrico, como lo estamos viendo hasta ahorita en todas las imágenes, ¿no? El desarrollo es prácticamente asimétrico. Acuérdense, la corbatita Michi, vértebra en mariposa o butterfly. Aquí tengo una tomografía en reconstrucción coronal, una vértebra dorsal con malformación en vértebra en mariposa también, ¿cierto? Aquí tengo unos rayos X, también con las mismas características. Se dan cuenta que para lograr definir en los rayos X es mucho más complejo, porque también va a depender de la técnica, ¿no? Aunque todos los estudios en la actualidad son digitalizados, pero de todas maneras uno lo puede bajar, puede hacer el zoom, tú puedes bajar tu densidad hasta como gustes, lo puedes poner en negativo, todo eso, pero sin embargo, de todas maneras el estudio es limitado y no es fácil clasificar. Sí puedes decir que hay una malformación, pero es muy difícil llegar a definir solamente por rayos X de qué tipo es. Entonces ya sabemos que las vértebras en mariposa se debe a una falta de fusión de los cuerpos vertebrales y va a ser secundaria la persistencia de tejido notocordal. La alteración es netamente congénita y puede estar asociado muchas veces a espina bífida y meningocele, lo que vamos a hablar en la segunda parte, ¿ya? Entonces, de acuerdo a todo lo hablado, ¿qué tenemos acá? ¿Quién se atreve a decir? ¿Quién es el valiente? Ya, muy bien. Aparte, tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántas vértebras en mariposa tenemos, Vasco? Múltiples, ¿no? Es una malformación
malformación múltiple, si se dan cuenta. Tengo múltiples formaciones, vértebras en mariposa y también algunas semivértebras. Entonces es una malformación múltiple. ¿Y qué más tengo? ¿Una escoliosis qué? Izquierda, derecha. Convexidad derecha, ¿están seguros? Todo lo que para ustedes es derecha es izquierda ya. O sea, ustedes no miren de frente. ¿Sí me dejo entender? Sí, es izquierda. Es izquierda, fíjate. O sea, así está. Yo me tengo que poner así. Entonces, la curva, ¿hacia dónde me apunta? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Me refiero a esta curva. ¿Hacia dónde está el desplazamiento? Ahorita vamos a ver escoliosis. Pero mira, ¿hacia dónde está apuntando los cuerpos vertebrales? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Ojo que estás diciendo convexidad. Convexidad izquierda. Si hablas de concavidad, estamos hablando, sí, concavidad. Pero nosotros tenemos que poner hacia dónde apunta, ¿no? Es convexidad izquierda. ¿Todos de acuerdo? ¿O les quedan dudas? ¿O para todos es derecho? Lo que pasa es que acá tal vez están confundiendo porque existe una doble curva más o menos, ¿no? No es como las otras, tenemos una doble curva. Cuando tenemos una doble curva, también hablamos de rotoescoliosis, que son malformaciones mucho más complejas, ya con dobles curvas escolióticas. También se puede dar y también tiene su curva compensatoria, ¿no? Y aparte, miren en coronal, en sagital. Aparte, ¿qué más tengo? No tengo los discos intervertebrales, ¿no? Si se dan cuenta, no tengo. Entonces, si no tengo discos intervertebrales, ¿qué ha pasado con los cuerpos vertebrales? Algunos están como que fusionados, ¿no? También parte de una malformación denominada vértebras en bloque o síndrome de Kippel-Fley, aunque cuando hablo de síndrome de Kippel-Fley me tengo que referir a las malformaciones, a las alteraciones de la segmentación de la columna cervical netamente. Entonces, ¿qué es esto? Es una falla de segmentación produciéndose fusión de los cuerpos vertebrales, casi siempre cervicales. Entonces va a haber ausencia de los espacios discales, no va a haber disco, van a estar, es conocido como las vértebras en bloque por eso, ¿no? Entonces, la altura de los cuerpos vertebrales va a estar conservada, pero va a haber una disminución antero-posterior del cuerpo vertebral y los bordes anteriores van a ser cóncavos a menudo. Aquí tengo un síndrome de Kippel-Fley. Entonces tengo una fusión en la radiografía de C2, C3 y C4. Son como vértebras en bloque, ¿sí? Me dejo entender, sin disco, sin separación. Normalmente los cuerpos vertebrales tienen que tener todos estos espacios. Estos son denominados los espacios intervertebrales. Entonces, ¿qué hay en un espacio intervertebral? ¿Por qué está separado por los discos intervertebrales? Ya después, en el segundo capítulo, vamos a ver que en algunas enfermedades degenerativas también se pierde el disco, ¿no? Ya, pero eso es el síndrome de Kippel-Fley, acuérdense, ¿ya? La fusión, las vértebras en bloque. Entonces, esta es una clásica deformidad de Kippel-Fley. Les comenté que es un trastorno congénito que afecta a las vértebras cervicales, se da por defectos de segmentación o fusión. Generalmente este trastorno se da en las primeras semanas de vida fetal. La fusión es de 2 o más cuerpos vertebrales, ¿sí? Miren acá la fusión C2, C3, C4, C5, ¿no? Entonces, cuando yo tengo fusión, si no tengo disco, ¿qué es lo que ustedes piensan que puede pasar con estos pacientes? ¿Cómo van a tener el cuello? ¿Corto o alto? Corto, ¿verdad? Entonces van a tener el cuello bastante corto y va a estar asociado a otro tipo de deformidades. Generalmente a veces los pacientes tienen también pies ambos, tienen displasias de cadera y muchas veces está asociado también con el famoso síndrome de Turner, ¿no? Deformidad de Kippel-Fley. Igualmente acá, ¿no? No hay disco. Fíjense, para los que no han visto muy bien, esta es una tomografía en reconstrucción, es ventana ósea netamente, estamos en un corte sagital, entonces lo que normalmente debería tener los espacios, espacio, no tengo espacio,
La asimilación del atlas, les había dicho que es un trastorno congénito también, pero es raro, felizmente es raro. Entonces, también es un defecto en la segmentación. El atlas se va a hallar a nivel del agujero occipital y la apófisis basilar va a ser corta. ¿Ya? Una radiografía que nos muestra la apófisis basilar bastante corta, la fusión anterior del atlas occipital. Entonces tenemos acá la apófisis odontoides, la línea de McRae. ¿Ustedes saben qué es la línea de McRae? ¿Han llevado? ¿Sí? ¿No? La línea de Chamberlain. ¿De verdad? Bueno, es una línea, pero sí saben, sí han llevado sí han llevado neurología, ¿cierto? ¿No? Con razón. No se compliquen. Solamente es para, ya les van a explicar lo que son las líneas de Chamberlain y la de McRae. Solamente les adelanto que se mide, en esta línea se mide el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas. ¿Ya? El desplazamiento de las amígdalas cerebelosas. Entonces va desde la apófisis odontoides hacia el agujero occipital. Esa es la línea de McRae, en algunos casos de Chamberlain también, ¿no? Básicamente sirven para lo mismo. Y estas son variantes anatómicas. No lo iba a poner, pero lo puse, no se asusten que no lo he incluido en los pasitos porque son ya variantes anatómicas un poco raras, ¿ya? Entonces las variantes anatómicas del ossiculum terminae es una variante anatómica que ocurre como osículo separado, originándose un remanente de la notocorda, el ligamento terminal de la apófisis odontoides. La fusión se da entre los 6 a 9 años más o menos, pero muchas veces persiste como hueso separado. Entonces, cuando estos pacientes vienen con algún antecedente de alguna fractura o algo parecido, hay que tener en mente esta variante anatómica, ¿ya? Muchas veces se da la fusión incompleta, entonces está como un huesito libre. Y el os odontoideo, que es una rara anomalía del desarrollo del axis, donde el proceso odontoides está separado. También ambos son raros, son variantes anatómicas raras. Ya. Lo que les gusta, las alteraciones de la posición, hablando de la escoliosis. Entonces acá sí vamos a aprender lo que son curvas, ¿ya? Existen dos tipos de escoliosis. Para empezar, ¿qué es escoliosis? ¿Qué entienden ustedes por escoliosis? ¿Perdón? Ya es una desviación lateral tomando en cuenta la línea sagital, ¿cierto? Puede ser derecha, puede ser izquierda, ¿ya? La escoliosis básicamente puede ser idiopática, es decir, que no se conoce la causa. Generalmente esta idiopática va a afectar a los adolescentes. Entonces de ahí el nombre, escoliosis idiopática del adolescente. Pero también las escoliosis pueden ser secundarias. ¿Secundarias a qué? Acabamos de ver, a malformaciones vertebrales, es una de las causas, ¿ya? A tumores y a otras infinidad de cosas. O si hablamos de las personas que nos sentamos mal, pésimo, vamos formando con el pasar del tiempo. Si se dan cuenta, todos tienen una característica de sentarse. Entonces, mírenme, y tienen una característica de dormir también, con la boca abierta. Despierten a su compañero. Entonces, todos tenemos y adoptamos una forma característica al sentarnos, si se dan cuenta. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero ahora ustedes están con la espalda apoyada, pero cuando ustedes escriben y están en su silla habitual, ustedes están así apoyados con la... No, ¿verdad? Entonces están inclinados, están formando ahí su jiba. Entonces pueden formar o una jiba sifótica o también pueden formar la escoliosis. En los jóvenes, así como ustedes, generalmente van a determinar su forma de sentar, su curva escoliótica, ¿ya? Bueno, la sifosis también, que lo podemos escribir de las dos maneras, como está allí, ¿sí? Y la hiperlordosis, que también es conocido como inestabilidad de la columna. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, ¿quién me dice qué es eso? Eso sí han llevado.
para evaluar escoliosis, ustedes ya hacen prácticas en el hospital. Entonces, ¿cómo se llama este test? Es un test. Eso es clínica, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces le dices al paciente, agáchese, intente agarrar la punta de sus pies y ahí te das cuenta apenas su curva escoliótica, ¿sí? Te están viendo ahí claramente, ¿no? ¿Cómo se llama ese test? Bueno, es el test de Adams. La curva lateral del eje anteroposterior se denomina por el lado de la convexidad, ¿sí? Si yo tengo una escoliosis de convexidad, ¿sí? Es hacia dónde me van a apuntar mis vértebras, mi curva mayor. Tal vez se están confundiendo con eso. Hay una curva mayor y hay una curva menor, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Generalmente va a presentar la curvatura compensatoria, que viene a ser la curvatura de menor amplitud. Entonces, existen métodos para evaluar el grado de la curvatura. ¿Cuáles son? El famoso ángulo de Cobb, ¿no? Si el ángulo de Cobb mide más de 10 grados, ya se denomina escoliosis. Por lo tanto, si muchos de nosotros nos sacaríamos una radiografía, yo les aseguro que por lo menos, si quiere el 30% ya tiene su escoliosis. No es por asustar, pero es la verdad. Se ve mucha escoliosis en pacientes jóvenes. Entonces muchas veces por eso la causa del dolor lumbar. Algunos ya hasta tienen parestesias, ¿no? Se les adormece de cuando en cuando la pierna, como que un poquito de ciática y dicen, no, tal vez mi hernia, ¿no? Ya. Entonces existen métodos para medir el grado de la curvatura. Estamos hablando del más conocido, mundialmente conocido, latinoamericanamente conocido, perdón por la expresión, pero no está correcto, pero igual, el más conocido es el ángulo de Cobb. El ángulo de Ferguson es el segundo. Nos vamos a abocar al de Cobb, ¿ya? Entonces, si es secundaria, generalmente se va a deber a las semivértebras o a miembro inferior corto o a todas las otras malformaciones que hemos visto, ¿ya? Entonces, aquí tengo una radiografía con la famosa escoliosis idiopática del adolescente. Entonces, yo trazo mis curvas. ¿Cómo trazo mis curvas? Tal vez esto les puede interesar. Aunque eso es trabajo del radiólogo y ahora en las estaciones de trabajo que tenemos en la actualidad, como todo está digitalizado, antes medíamos con lápiz, ¿no? Cuando hacían las rotaciones en el Hospital del Niño, cuando todavía era residente, me mandaba la doctora con mi regla y con mi lápiz. Entonces en plaquita. Así como medían las caderitas, ustedes han medido muchas veces las caderitas en la plaquita, ¿no? Igualito, pero ahora todo está digitalizado. Pero por ahí, cuando se vayan a su serum, alguien le traiga su placa y le diga, doctor, ¿cuánto tengo escoliosis? ¿Me puede medir mi curva escoliótica? ¿O es grave mi escoliosis que yo tengo? Porque hay grados, hay grados de escoliosis. Hasta 20 se corrigen, ¿no? Pero después ya son como que tratamientos un poco más invasivos. Y a partir de 40 o 50 ya son quirúrgicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hago? Trazo, agarro la vértebra superior, el borde superior de mi vértebra más inclinada, ¿sí? Ese va a ser mi vértebra superior, igualmente, y el borde inferior de la otra vértebra, ¿sí? Donde se acaba la escoliosis. Mido mis ángulos y ese es mi ángulo de Cobb, ¿sí? En este caso, en esta radiografía, el ángulo de Cobb mide 35 grados. Entonces estamos hablando de una escoliosis clínicamente, no radiológicamente. Sí, es subjetivo y puede variar, sí. Pero por eso es que cuando hacen la clasificación para definir qué grado de escoliosis, si es una escoliosis leve, moderada o severa, justamente dan valores bastante amplios por ese margen de error. Tienes mucha razón, sí. Entonces, ya. Existe, les había mencionado de una escoliosis infantil también,
que se da antes de los 4 años, estas suelen ser torácicas y convexas a la izquierda, aunque no es una norma. Y la escoliosis del adolescente casi siempre se da en mujeres de 10, 13, 15 años, ¿sí? Convexas a la derecha y en la región torácica, con su curvatura compensatoria. Entonces aquí tenemos la escoliosis, ¿sí? La escoliosis con doble curva, ¿no? Con doble curva. Miren, una curva, otra curva. Entonces aquí estoy midiendo mi ángulo de Koch, como les había mencionado, y esto viene a ser mi curva compensatoria, que es mucho menor. Entonces, esta es mi curva que se ha formado en un inicio, la curva primaria, por así decirlo, ¿ya? La curva primaria viene a ser esta, y mi curva secundaria viene a ser la curva compensatoria. Entonces, para sacarnos de duda, esa es una escoliosis, ¿qué? Derecha. Ahora sí, ¿estamos? ¿O tampoco? Ya, esta es una escoliosis dorsal derecha y una curva compensatoria lumbar izquierda. Entonces, dentro de las mediciones de la escoliosis, les había mencionado ya que tenemos diferentes grados, ¿no? Entonces yo agarro mi vértebra, el borde superior de mi vértebra y el borde superior de mi vértebra más inclinada y el borde inferior donde termina la escoliosis, ¿sí? Y después tengo mi curva compensatoria. En este caso, si hablamos de 45 grados, pero eso es más clínico, ojo, más clínico, pero estaríamos hablando de una escoliosis severa, ¿no? De una severa escoliosis donde ya el tratamiento es netamente quirúrgico, ¿no? Tratamiento netamente quirúrgico para evitar que siga avanzando la escoliosis. ¿Por qué? Porque si la escoliosis sigue avanzando, ¿qué es lo que puede producir? Insuficiencia respiratoria, ¿sí? Cor pulmonar. ¿Y qué más? Y muchas veces incapacidad para la deambulación. También, ¿qué pasa con los miembros? En realidad todo el eje del cuerpo varía, ¿sí? Los miembros inferiores, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de la escoliosis, el peso del cuerpo se va solamente hacia un lado, ¿no? Eso no es necesario que lo sepan, solamente lo puse para que tengan en cuenta que también existe el ángulo de Ferguson, pero como les había dicho, el más conocido de todos es el famoso ángulo de Koch. Sifosis, más conocido como ¿qué? Todos sabemos que es sifosis. Es el desplazamiento anterior ¿de qué? De los cuerpos vertebrales, ¿qué? Dorsales, ¿no? Entonces, se va a incrementar la convexidad fisiológica dorsal netamente en la escoliosis, la famosa joroba, ¿no? ¿Qué más decimos? Jiba, mochila. Ese anda con su mochila, decimos, ¿no? Ya. Se da un pensamiento anterior de los espacios intervertebrales, puede ser angular o curvilínea. Si es curvilínea, se puede deber generalmente a osteoporosis, raquitismo, enfermedad de Scheuermann. Grábense la enfermedad de Scheuermann. ¿Qué es la enfermedad de Scheuermann? ¿Se acuerdan? Idiopática juvenil, sí, muy bien. Entonces, y las angulares se pueden deber a fracturas o tumores, ¿ya? Este es un ejemplo de la famosa enfermedad de Scheuermann. Ojo, que afecta a pacientes muy jóvenes. Yo puedo, cuando hago un estudio por imágenes, puedo ver una columna completamente degenerada y si a mí no me dan los datos, si yo no tengo la edad de ese paciente, yo puedo deducir que ese paciente tiene entre 50 y 60 años. Porque tiene básicamente los mismos cambios degenerativos de una persona mayor. Entonces, ¿qué es lo que conlleva esta enfermedad de Scheuermann? Es idiopática, enfermedad degenerativa idiopática, ¿sí? La famosa enfermedad de Scheuermann es degenerativa, ojo. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos las famosas hernias intervertebrales o conocidos también como los nódulos de Schmor. En algún momento van a escuchar ustedes los nódulos de Schmor. Y si nosotros hablamos de los nódulos de Schmor, nos referimos a las hernias intravertebrales o intervertebrales. Miren acá, no necesariamente las hernias son hacia acá, también las hernias pueden ser intervertebrales como es en este caso. ¿Qué más vemos? Miren acá qué bonito que es el disco, cómo brilla. Generalmente el disco, como contiene agua, ¿sí? Tiene un núcleo pulposo, ¿sí? Entonces en T2, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Sí? En T2 todo lo que tiene agua brilla. Entonces un disco bien hidratado tiene que tener esas características, tiene que brillar. Pero ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad degenerativa? Como todas, miren, casi prácticamente se ha colapsado los discos. No es que se haya colapsado, se ha adelgazado tanto y ha perdido su morfología, ¿no? Ya no está bombado, no está gordito. Miren, está prácticamente hipointenso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya, irregularidad de los platillos vertebrales dorsales. Cifosis también es otra cosa que acompaña la enfermedad de Scheuermann, ya hemos dicho. Cifosis, hernias intervertebrales, degeneración del disco, en un paciente joven, igual, enfermedad de Scheuermann. Esto es una radiografía donde también podemos ver esos cambios en un paciente joven, pero en una radiografía, ya les dije, ya hay que tener bastante cuidado porque muchas veces no podemos evidenciar esos cambios. Sin embargo, sigue siendo el primer método, ¿no? Cuando va un paciente con dolor lumbar, no se le pide de frente resonancia, no se le pide de frente tomografía. Tomografía, ¿por qué no? Por el motivo de la radiación, el costo y porque muchas veces no es necesario. Entonces, resonancia, ¿por qué no? Resonancia no causa irradiación, ¿por qué no? ¿Perdón? Exacto, no es muy buena para la parte ósea. Aparte de eso también los costos, ¿no? Entonces, y la mayoría de hospitales pues lamentablemente no tiene su propio resonador, ¿ya? Entonces, en una radiografía sigue siendo el primer método de elección, por lo tanto en las radiografías casi siempre se va a pasar por alto muchas alteraciones propias que afectan a la médula. Tomar en cuenta en esto para el segundo bloque. Entonces, en una radiografía voy a tener disminución de la altura del espacio discal, herniación del material nuclear del disco, que eso no lo voy a poder ver en radiografía, sino en resonancia magnética, ¿cierto? O en tomografía también puedo ver. Los cuerpos vertebrales se acuñan, todos los cambios degenerativos que a ustedes se les vengan a la mente, se ven en la enfermedad de Scheuermann. ¿Quedó claro, cierto? Sobre la enfermedad de Scheuermann. Ya. Entonces, acá también tengo la radiografía con una cifosis incrementada, ¿no? Ya les quedó en claro también la cifosis, la joroba, ¿no? La hiperlordosis lumbar, también conocida como inestabilidad de la columna. Entonces, va a haber un incremento de la lordosis lumbar, va a haber un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante. El peso del cuerpo generalmente es soportado por L5, chicos, ¿ah? A cuidar la L5. Entonces, básicamente la hiperlordosis lumbar, y escuchen esto, ¿cómo se caracteriza? Nosotros tenemos una lordosis fisiológica lumbar. Esa lordosis fisiológica lumbar no tiene que ser menor a 20 ni mayor a 60. Si yo tengo una lordosis menor a 20, empiezo a hablar de rectificación de la columna lumbar. Si yo tengo una lordosis, un ángulo mayor a 60, o sea, me sale el ángulo, trazo una línea desde L3 hasta L5, ese ángulo me sale más de 60, estoy hablando de hiperlordosis lumbar. ¿Quedó claro?